Bueno, Si está muy fuerte te lo bajamos. Acercarte al micrófono. Ahí está, sí, ahora sí. ¿Presentamos? Pensé que iba la presentación. Muy bien, gracias Facundo. Dale, adelante. Una voz autorizada. Una charla que tenés que escuchar. Entrevista en Segundos Afuera. Estás en K2 96.3. Ay, en este martes estamos con los ojos puestos en Estados Unidos, estamos distraídos. ¡Qué mala! Tenemos expertos random en este martes 5 de noviembre, como lo hacemos cada martes, con 23 grados 6 décimas de temperatura en la ciudad. Ya ha pasado ese calor veraniego que azotó nuestra ciudad la semana pasada. Llegaron las lluvias, comienzan a venir buenas temperaturas. Y todo ese cúmulo de combinaciones climáticas a mí me empieza a dar terror, miedo. No tiene que ver con inundaciones como está pasando en algún momento o en alguna parte del mundo. No tiene que ver con la llegada de tornados, porque no estamos en zona de tornados. Tiene que ver con el bichito, sí, ¿Cuál? con el dengue No. y la llegada del dengue. Por eso es que tenemos una nueva experta random que ya nos ha visitado. Prevención del dengue es la temática y recibimos para hacer la entrevista a la médica infectóloga Belén Irungaray. ¿Cómo andas, Belén? ¿Cómo ¿Todo andan? bien? Acá andamos. Y, Bien. y prontamente la vamos a recibir por Feria de Colectividades y te puedes quedar directamente de acá al con verano. La receta de la chistorra incluida. ¿Cómo andas, Belén? ¿Todo tranqui? Bien, todo tranqui, sí, sí. Bueno, hablemos de dengue. Bien. Que la verdad que digamos que es un tema que está en la mesa, es un tema al cual es accesible, que hay cierta información, yo creo que hay cierta confusión también con respecto al dengue. No es algo como el cáncer, que quizá viste es algo tabú, que uno no quiere nombrar la palabra, pero a mí me está dando como cierto temor la palabra dengue, de que te agarre por ahí en un momento en el cual uno no está esperando ni estar engripado ni tener una enfermedad, y no sé mucho de los síntomas. Así que, si te parece, vamos al punto cero, que me cuentes qué es el dengue, cómo se Bien, transmite y todo lo demás. Perfecto. Bueno, el dengue es una enfermedad viral Sí. transmisible cuyo vector es un mosquito, es el Aedes aegypti. Entonces, lo que tenemos que ver es dónde tengo ese mosquito Sí. y dónde me puedo contagiar dengue. Bien, ya ahí empiezo con las repreguntas como si estuviésemos en tu Fundamental. consultorio. Entonces, Es el único, cuando decís vector, es el único que transporta el virus. hay otro Aedes que no lo tenemos acá en la provincia, está en lugares más selváticos, pero para pensar, vamos a hacerlo localizado para Sí, pensar. sí. Posiblemente en Necochea y posiblemente en la zona, sí o sí en Buenos Aires, La Plata, ni hablar el noroeste de la Argentina, Brasil, obvio. Pero para pensar en esta zona, lo vamos a hacer para ver qué medidas voy a tomar después, es el Aedes aegypti. Ok. Es un mosquito que tiene la forma, que es color negro, con las rayitas blancas, Sí. fácilmente identificable. Ah, o Cuando sea, uno- si yo veo un mosquito que transmite el dengue, lo puedo... Lo ves, sí, lo ves. Lo puedo identificar. Lo que pasa que ahora, 2 puntos. No siempre me doy cuenta que me está picando porque el horario que usa la hembra es a la tardecita o a la mañana y a veces son en miembros inferiores. Suponete, estoy caminando, estoy corriendo, no me doy cuenta. Sí. Entonces, antes de llegar tarde, lo que yo tengo que hacer es qué medidas puedo tener para evitar esto. Ok. El dengue es un mosquito peridomicilio que va a dejar los huevos en lugares de agua estancada. Únicamente, o sea, ese es su universo. Ese es su universo. Entonces, si yo las medidas que tomo es todos los cacharros, cada uno va a su peridomicilio y se fija todos los cacharros o los lugares donde tengo agua estancada, Sí. los doy vuelta, los limpio, los cepillo porque el huevito puede quedar pegado 8 meses seco y persistir de un año a otro. Entonces, si yo hago esa limpieza, disminuyo la población de mi lugar donde resido. Voy a hacer preguntas muy sonzas en No, esta no hay columna. ninguna sonsa. Bueno, porque yo me imagino, digamos, ya se descubrió el primer caso autóctono en Buenos Aires. En el 2007 yo Sí. estaba rotando en el Muniz Sí. y aparecieron a hacerse los análisis el primer caso autóctono. Bien, ese mosquito Sí. no va a venir hasta Necochea. No, pero se va adaptando a zonas donde va cambiando el clima, se hace, entre comillas, un poco más tropical, tiene temperaturas más elevadas, Sí. lluvias, porque tiene que haber todo un ciclo climático para que se dé. Tengo que tener una temperatura por encima de los 20 y pico de O grados. sea, el clima de Buenos Aires, de Ciudad de Buenos Aires, de Cava, digo, es Disney para ellos. Es ideal. Bien. Y nosotros cada vez en Necochea tenemos épocas de calor y lluvia. Entonces tengo agua estancada Sí. y humedad y después
con el calor ayuda todo el ciclo. Bien, ahí nace el mosquito y es el que traslada, es el vector de justamente del dengue. Para que exista un caso autóctono, yo tengo que tener un paciente con dengue que tiene una viremia, o sea, ¿qué significa? Se contagió dengue. Supongamos vamos a hacer algo que puede llegar a pasar. Todavía no pasó en Necochea diagnosticado con certeza, porque tuvimos casos sospechosos que después no se confirmaron el año pasado, se monitoreó mucho. Y hubo 7 casos que quedaron en el reporte epidemiológico que no se confirmó que eran autóctonos, pero sí se mandaron a estudiar. Ok. Entonces, vamos a esta época. Yo tengo un paciente que viene con dengue de Brasil, suponete, que es re común. Todos los años yo veo bastantes pacientes que vienen con dengue de otros lugares. Ok. Está con viremia. ¿Qué significa? El virus en esa persona circula. ¿Sí? Entonces, viene el mosquito que no sabíamos que está en Necochea, lo pica a ese paciente que está con dengue activo, que tiene el virus circulando. El mosquito hace su ciclo a nivel digestivo, el virus se replica y lo elimina por saliva. Entonces va y pica a otra persona y le transmite el dengue. Ese es un caso autóctono, con mosquito en Necochea y el paciente que se contagió en Necochea que no viajó a ningún lugar. Utilizando una metáfora del fútbol el jugador le pegan un palo, pegan el otro y entra. Es una casualidad, pero las casualidades existen. Pero las casualidades sí se va extendiendo cada vez más desde que tuvimos esos casos autóctonos en Buenos Aires a la fecha, porque tuvimos casos autóctonos en Tandil, en Mar del Plata, en zonas, tenemos en la puerta. Entonces, siempre bromatología. Yo la semana pasada me comuniqué con gente de bromatología que va monitoreando todo el tiempo y todavía cuando ellos ponen larvarios para ver si hay mosquitos que depositen, no encuentran todavía el Aedes. Si yo no tengo el Aedes aegypti, no tengo dengue. Un dato, hoy escuchaba, creo que es de Bag, ¿no? El médico que siempre habla con la gente de Todo Noticias, que hablaban de que se adelantó como 7 meses la primera aparición de dengue. Exacto. ¿Tiene que ver con esta ola de calor? Sí, totalmente. Directamente está relacionado, porque los pasos son, el mosquito puso los huevos, la hembra, puso los huevos al costado del cacharro de la pileta, del agua estancada, y quedaron los huevos pegados. Esos huevos se bancan 8 meses sequitos y persisten. Cuando llueve... ¿Son visibles? Sí, cuando llueve, son microscópicos, pero se ven, o sea, vos los cepillás porque lo ves porque son muchos huevitos juntos. Cuando llueve y hace calor, el agua y la temperatura hacen eclosionar esos huevos a larvas. Y ahí empieza el ciclo. De larva pasa a pupa, que es un estadio más maduro, y que queda flotando en el agua, y de ahí sale el mosquito volando maduro. Vayamos a la prevención, me dijiste, todo lo que es cacharrerío, agua estancada, en lo que es la periferia, digamos, todo el perímetro de mi domicilio. Es fundamental. Y siempre en lugares donde hay pasto y cosas tiradas, ¿no? Exacto, digamos, porque si yo no tengo agua, no tengo el recipiente para que el mosquito ponga el huevo. Formas de evitar, ya limpié todos los alrededores de mi casa, salgo a caminar, ¿cómo evito que en el parque me pique un mosquito del dengue? Vos como individuo tenés que usar el repelente. Siempre. Cualquier marca, podemos nombrar la que quieras, digamos, es los que tienen el DIT, el famoso DIT, que es el repelente de mejor uso, entre comillas, y más del 15%, y algunos, el verde, por ejemplo, tiene el 25 o el 35%, hoy me sirve, porque después el mosquito va creando resistencias. Entonces, una buena conducta es lo renuevo cada 2 horas, 4 horas, según el porcentaje del repelente que tengo. Y yo ya sé que pica más a la mañana y a la tardecita. Me imagino, no sé, lugares como el Parque Miguel Lilio, viste que ahora todavía no está para la playa, no vamos a hacer el día playero entero, entonces nos refugiamos del viento o el viento sur en el parque. No dejen basura, que se estanca agua. Y es el lugar ideal para el mosquito, digamos, ahí repelente sí o sí, como hoy ya empezamos a cuidarnos del sol, un poco de... Y el repelente es una muy buena medida, por supuesto, sí. Bien. Después en tu casa... mosquiteros, es una medida física. Cuando existe un gran brote, a veces al mosquitero, o si me voy de campamento, el mosquitero a veces se rocía con permetrina al 5%. Si voy a lugares de mayor riesgo, ¿no? Hoy todavía en Necochea
el riesgo lo estamos midiendo. Claro. Porque no tenemos diagnosticado que está el mosquito toda. Pero es poco probable, no es ni para asustar, pero es para tomar conciencia. Limpiemos todos para evitar que no haya gran cantidad de mosquitos en Necochea. Bien, no pude hacerla. Te mando un mensaje. Hola Belén, ¿cómo te va? Acá Rablo de la radio. ¿Viste que charlamos del dengue hace unas semanas? Bueno. Hace 3 años te dije, guarda con el dengue. Sí, es verdad, es verdad. Síntomas. ¿Qué puedo llegar a empezar a sentir yo en mi cuerpo en el caso de que tenga dengue? Bien. Puede ser algo muy leve y casi asintomático, que ni me doy cuenta, pero contagio al mosquito. Claro, porque acá no es contagio persona a persona. No, yo puedo no toser, puedo tomar mate, pero... No existe el contagio con persona a persona, Ok. pero sí puedo tener una fase de viremia que ni me doy cuenta, porque me siento raro, como un cuadro viral, como una gripe leve, Sí. y ahí pasó, y no me enteré que tuve dengue. Ok. O puedo empezar a tener fiebre, dolor muscular, dolor atrás de los ojos, puedo tener un brote en la piel. Sí. Ese es y también como una sensación que se me duelen los huesos. O Que sea, me duele. ¿hasta ahí pueden compartir algún tipo de síntomas con el COVID o no? Sí. ¿Es muy parecido? De hecho, el primer brote que hubo en la pandemia de dengue, que fue importante, era muy difícil de diferenciar y la gente ya no se hisopaba. Ok. Fue dificilísimo. Para los infectólogos que yo estoy en un chat que escucho todo el tiempo y leo lo que... Era tremendamente difícil hacer muchas veces la diferencia la hacías con la evolución. Claro, porque en un momento convivieron ambos. Exacto. Estábamos en la salida de la pandemia y empezó el y uno, dengue, y recuerdo. uno hacía más fase respiratoria y el otro tiene otro cuadro que cuando se complica aparece otro cuadro. Pero vamos al simple. Sí. El simple, yo tengo ese cuadro, dolor como el famoso quebrantahuesos, se lo decía hace 1000 años, Sí. y es una sensación que me duele todo. Claro, porque alguien me dijo alguna vez, che, los huesos no duelen, pero yo siento que me duelen los huesos, porque es una sensación terrible. Es una mialgia que me deja, me tengo que ir a acostar. Ok. Bueno, la mayoría de los cuadros ahí terminan, Sí. evolucionan, por supuesto reposo, hidratación, paracetamol. No me medico con nada más. Bien. No tomo nada más y ante la duda consulto a un médico. Te hago una consulta precisamente. ¿No te deja roncha el dengue como para poder detectar que Es te picó? se llama exantema, que es un brote que a veces tenés que diferenciarlo de otros cuadros que son parecidos. Entonces, si vos tenés dudas o tengo ese exantema, ese brote en la piel, a veces hay que mirarte porque en el laboratorio o en la evolución o en el antecedente uno puede inferir, medicina no siempre es tan matemática bonita que te queda todo así tan claro, Sí. pero puedo inferir qué diagnóstico es o puedo pedir un laboratorio para confirmarlo, por Bien. supuesto. Una vez diagnosticado, ¿puede tomar formas graves la enfermedad o Sí. depende de que yo tenga una No, comorbilidad? tenés dos opciones. El mismo cuadro inicial, puedo tener una evolución tórpida o una etapa crítica con complicaciones, que acá están las pautas de alarma. Yo vengo con ese cuadro, Sí. ¿viste? Fiebre, bueno. Se me fue la fiebre. Tuve náuseas y vómitos, suponete. Se me fue. Y después empiezo con vómitos persistentes. Ok. Empiezo con un decaimiento, me cepillo los dientes y me sangran las encías, o fui al baño y tengo sangre, eso hay que mirarlo, hay que hacer el análisis, porque eso puede ser un cuadro grave. Ok. ¿Puede ser mortal Sí. el dengue? Sí. ¿Y Sí. de qué depende? De la evolución de estos cuadros de hemorragias o de complicaciones, porque hay todo un edema y una falla que puede haber de diferentes órganos. No hay un tratamiento específico, son tratamientos de las complicaciones. Sí. No hay un Pero suero. son paliativos, digamos. No es Exacto. que se cura de un momento a otro. No, y la evolución es de cada paciente. Por supuesto, entonces, ante cuadros o ante una evolución que no me siento bien, Sí. es preferible consultar más de una vez para hacer análisis y un monitoreo, o yo te digo, mira, Raúl, fíjate estas pautas de alarma, si en 48 horas no mejorás, a veces es preferible una evolución o una internación o análisis diarios. Ya me di cuenta porque me da miedo. El dengue, que es muy parecido al COVID respecto a muchos parámetros, digo. Sí, no es síntomas. el cuadro más frecuente la complicación, Claro. pero hay que decirlas porque si yo me automedico con antibióticos o me automedico con aspirina, está prohibido tomar aspirina. Siempre que tengo un cuadro viral, jamás en la vida tomo aspirina. Ok.
Entonces, si yo tomo aspirina porque no sé, porque es lo que tengo a mano, o me medico me parece que el antibiótico que yo tomé para COVID me va a funcionar, o empiezo con millones de tratamientos, no sé, la ivermectina, o todo lo que se tomaba, puedo hacer complicaciones tóxicas que tengo una evolución peor. Entonces, nada, y consulto a mi médico de confianza. Belén, te consulto por la vacuna, Sí. por la campaña. ¿Qué efectiva es? ¿Qué se conoce? Y si tiene que ser aplicada muchas semanas antes para que tenga efecto. ¿Cómo es lo que se conoce hoy de esta vacunación? Que de hecho se está haciendo Se en empezó la a vacunar, Ciudad de Buenos a partir Aires. del 17 de octubre se implementó un programa de vacunación en la provincia de Buenos Aires, en una población de 19 años a 49 y en lugares de mucho riesgo. No es para toda la población de la Argentina. ¿Y se puede conseguir esa vacuna en particular? Estaba agotada ahora porque había escasez. Viste que en la Argentina tenemos esas cuestiones particulares de... Porque para que yo tenga una vacuna hoy en el comercio tengo que comprarla mucho antes a veces. Claro. Y es la que tenemos en la Argentina, que es como la que mejor funciona, se llama Qdenga, que funciona para yo tengo 4 tipos de dengue, de virus, DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4. Ahora estaba circulando el DEN 2 y hubo casos de DEN 1. Eso también hay que saberlo porque si yo me contagié en Brasil el DEN 3 y ahora el DEN 1, tengo más riesgos de hacer complicaciones. Pero esto es ya... Ok. Me quiero ir de tema. ¿Va mutando el virus como el COVID o no? No, se va haciendo resistente a los repelentes, pero hay 4 tipos conocidos y recontraestudiados. Puede haber otras variantes, sí, pero vamos a quedarnos con esos 4. Dale. Entonces, la vacuna es tetravalente, sirve para esos 4. Yo necesito 2 dosis y la última dosis 10 días antes. Y la Bien. segunda dosis me la doy a los 3 meses. Ajá. Ok. Entonces, hay un periodo hay un periodo que respetar. yo tengo que programar para la vacuna. Yo creo que en Necochea vamos a pensar bien, podemos tener casos, sí, va a ser un brote complicado, impresiona que no, pero todo va a depender qué hacemos y el clima que nos toca. Que además se pronostica un verano más caluroso de lo habitual. Sí, pero si yo no acompaño de lluvias, puedo tener menos eclosión del ciclo. Bien. Pero si yo hago el trabajo que voy y reviso las macetitas de la bebida del perro y todo el agua estancada, hago ya un gran esfuerzo. Cuando hablamos de agua estancada, ¿qué tiempo? Porque uno dice, no, tengo el agua del perro hace 3 días. Es tiempo... Agua limpia. continuamente, todos los siendo, días. todavía sigue siendo limpia, ¿me entendés? Pero Sí. y lo que pasa es que un agua podrida también trae otras cosas. Claro. Entonces, si yo puedo no especular con el tiempo No del me- agua No me podrida. midas los días, por favor. No me midas el agua podrida, tirala. Bueno, ok. Hablemos de testeos. ¿Cómo son? ¿Es hisopado? No, el testeo es por sangre, análisis Ok. de sangre Bien. y análisis hay unos test rápidos que el año pasado ya teníamos en el ministerio, Sí. que te daba positivo y después, como todo, cuando empieza a haber una gran cantidad de casos, primero es el caso sospechoso y después el caso confirmado y después todo sospechoso se hace confirmado porque no alcanzan los kits de diagnóstico. Ok. Como pero pasa siempre. Hoy si yo me quisiera hacer un testeo, ¿hay en Necochea para hacerme? ¿En los laboratorios pruebas, por ejemplo, tienen? Sí. Sí, hay. Lo que pasa que para hacerte hoy a nivel vía ministerio, o sea, suponete, vía el Instituto Epidemiológico de Mar del Plata o el Malbrán, te van a pedir determinados ítems para no gastar kit de más. Claro, síntomas. Te van a pedir, Síntomas, o sea, efectivamente. claro, exacto. Bien. Yo me saqué un montón de dudas, no se me fue del miedo del todo. Te quedan los mosquitos que todos preguntan. Sí. Los mosquitos naranjas y Los verdes. mosquitos- Exacto. Vamos, que le a mandamos tener- un par de drones, un par de infiltrados, me da muy ejército esto Es de... el zángano del dengue. Claro, ¿qué es eso? Bueno, hay varias medidas que se vienen haciendo en el mundo, se viene estudiando con malaria hace muchísimos años, y esta es una de las medidas que también se están utilizando en varios lugares, que es la técnica de insectos estériles. Sí. Van haciendo irradiación a los mosquitos que van criando, los hacen vía laboratorio. Sí. Y viste que habíamos hablado del mosquito que primero pone huevo, después la larva, después pupa y después mosquito adulto. En la etapa de pupa Sí. los irradian y a los machos los hacen infértiles.
y los tiñen de naranja, de rojo o de verde fluorescente para reconocerlos. Está bien, sí. Porque después los largan al ambiente y se fijan si se adaptaron, si viven y si pueden ganarle terreno al mosquito macho salvaje para ir a copular con la hembra y hacerla estéril. Ok, o sea, meten más así de gente en el boliche. Digamos, si vos querés ir a invadir Lobería, por ejemplo, le metés más gente en el boliche como para que... Exacto. No sé, me voy imaginando así. Entonces como la hembra elige, conquistar terrenos. Le gusta el verde, le gusta el rojo, le Sí. gusta el macho salvaje. No, pero la idea es con Claro. eso disminuir la población de mosquitos, porque un mosquito que vive 3 semanas puede poner hasta 1500 huevos. Es un Claro. montón. Claro. Entonces le dan más oferta a la hembra para que se equivoque. Disminuyó la población Está de huevos fértiles, vendrían Está a muy ser. bien. Yo creo que cerramos acá, nos ha quedado todo clarísimo. Vamos a volver seguramente Bueno. ante la primera porque alarma. Esto es creo, Ojalá, noticia de pasado que el mañana. verano esté seco, que no... Necesito, le voy a pedir a Adrián, que es el editor de tusradios.com.ar, que cuando publiquemos esta nota me pongas una foto del mosquito para poder identificarlo, porque no caigo en la cuenta de cuál es el Aedes aegypti, que es el que justamente el vector Sí. del dengue. A ver si Está lleno de fotos, ¿eh? Mira, justo. a ver si es A tan ver. identificable. Sobre el primer caso autóctono en la provincia de Buenos Aires, ver ahí si que es fue en La ese. Matanza, y tenés, mirá la foto. Pero yo a simple vista, si me entro en un casa, ¿lo veo? Sí. Y mirá Sí, con me las dice patas Belén esas. con una tranquilidad. Con ese traje Yo la de hombre llevaría a araña casa. que tiene. Con ese traje Claro, de. esos de puntitos Venom. blancos lo hacen Sí, identificable. negro y ¿no? blanco. Negro y Viste blanco. que el Culex, que es el que tenemos todos los años, es más marrón. Sí. Sí, lo identificas. O sea, el que tiene cositas blancas, a ese, ¡pum! Dele una A patada los al dos, balde. no hace A falta. todos, A claro. los dos. Sí, Bueno. va igual. Ahí agarramos enseguida el Selton. Mosquitero, Sí, mosquitero. Y mosquitero. Belén, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, la médica infectóloga Belén Irungaray ha sido una nueva experta random. Hoy, prevención del dengue, que yo creo que más que hablar de dengue, tenemos que hablar de prevención, que ahí vamos a hacer las cosas bien y vamos a evitar justamente que esto se propague. Con el nuevo día, vivís el eterno comenzar. La mañana te pide mate, café, juego.